tal vez podamos comenzar diciendo que la cultura es lo que va a poner restricciones a ciertos deseos eróticos, ¿no? Por ejemplo, el incesto está prohibido, ¿verdad? Y a ciertos deseos que nos cuesta mucho reconocer, que son los deseos hostiles, los deseos de destrucción, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, el debate que se abrió hace unos meses acerca de si las corridas de toros podían considerarse como un hacer cultural, pues ciertamente no, porque precisamente una de las exigencias de la cultura es domeñar nuestro afán destructor. Igual pasa con la cultura, nos va a poner en el mundo. En nosotros hay una tendencia, ¿verdad?, a quedarnos en lo familiar. Digamos que la libido, ¿no?, que decimos en psicoanálisis, que la podemos pensar como la energía que nos pone en comunicación con el mundo, pues tiene una inercia a permanecer en lo antiguo, ¿no? Entonces, si por uno fuera, se quedaría con los padres, ¿no? No haría el trabajo de buscar compañeros sentimentales, ¿no? Se quedaría con los hermanos, no haría el trabajo de buscar amigos, de hacer nuevos amigos. Entonces, la cultura viene a acotar esos dos campos. Por un lado, la inercia que tenemos a permanecer en lo ya conocido, y por otro lado, la inercia que tenemos a destruir, que además va a haber utiliza un mecanismo complejo que en cierta forma esta agresividad retorna sobre nosotros lo que sentimos como culpa, este malestar, este torturante malestar, ¿no?, que a veces se describe, ¿no?, como cuando uno dice que está angustiado y no sabe por qué, que pues en muchas ocasiones es agresividad vuelta sobre uno mismo, ¿no? Se ve bien, por ejemplo, a veces se escucha la frase, ay, me da un golpe por no, ¿no? A veces se oye decir, ¿no?, vuelve sobre uno esa agresividad, ¿no? Entonces, la cultura viene a constreñir ese afán destructor que tenemos y a ponernos en el mundo. Es decir, de alguna forma nos civiliza. Exactamente. ¿Se puede no tener cultura? ¿Se puede no tener cultura? Pues no. Si uno no tiene... Sí. Si uno no tiene cultura, no es humano, ¿no? Claro, todos pasamos por el Edipo, que quiere decir, ¿no?, la renuncia a los antiguos. Además es algo constante, claro. Todos somos cultos. En realidad, bueno, se puede caer más del lado del animal que del lado de la cultura. O sea, tampoco es que he llegado a la cultura y ya estoy en ella. No, tengo que hacer un trabajo por permanecer en la cultura. Por ejemplo, la agresión está del lado de la bestia, no del lado de la cultura. La agresión que tal vez, Sergio, convenga decir a nuestros oyentes que, si me permites, que una cosa es la agresividad como tendencia y otra cosa es la agresión. La agresividad no tiene por qué concluir en agresión. Es más, la agresividad, porque hay verdad como una tendencia a querer acabar con la agresividad, y la agresividad es necesaria, es un impulso necesario. Por ejemplo, para levantarse a las 6 de la mañana, un frío día de invierno, hace falta cierta agresividad para salir de la cama, ¿no? O para poner a un niño los límites necesarios para que pueda crecer. O para nosotros mismos. Antes de hablar contigo hablábamos sobre la libertad y veíamos que la libertad tenía que ver con los límites. Entonces, quizás esa cota de agresividad sea necesaria. Hacías una diferencia entre la agresividad y la agresión. Quizás es lo mismo que uno puede ser agresivo, pero es muy diferente a ser violento, ¿no? Es decir, que
el ser violento o hacer una agresión es diferente a tener agresividad que es necesaria para nuestra vida cotidiana. Exactamente, claro. La agresión se promueve muchas veces con la represión. Por eso la cultura está más del lado de la civilización, como decías, y de la sublimación. Quiero decir, que cuando algo se reprime, ese sentimiento pulsa con más fuerza desde lo inconsciente. Por ejemplo, la sociedad americana es una sociedad norteamericana, Estados Unidos, es una sociedad muy represora, ¿no? No quiere hablar, quiere reprimir. Entonces, ocurren hechos tan atroces y encima, ¿verdad?, como sabemos, tienen licencia de armas para todo el mundo, no solo la autoridad, que es quien debería ser en exclusivo portador del arma, ¿no? La tiene todo el mundo. Entonces, como es una sociedad que reprime, lo que produce es agresión. No deja sublimar. ¿Te acuerdas en el año 2007 esta matanza que hubo en la Universidad de Virginia, verdad? Sí, lo recuerdo. Pues leyendo las noticias, no aparecía que el chico de 23 años que la llevó a cabo la habían expulsado de un taller de literatura por escribir cuentos violentos, ¿no? Entonces, esa es la gran confusión. No sabemos, pero probablemente si lo hubieran dejado, ¿no?, lo que uno sueña, decimos que en los sueños todos somos criminales. Ahora, esa es la diferencia entre soñar y llevarlo a la realidad. Entonces, la escritura permite esa sublimación, ese otro destino para esas tendencias que necesitan satisfacción. La cuestión es cómo le damos satisfacción, si a través de una frase escrita, de una novela de terror o, ¿no?, de una masacre, ¿no?, como fue. De hecho, por ejemplo, otra... Esto se vería también en los juegos de rol, quizás, ¿no? Y además que esto nuestros oyentes nos han preguntado. ¿Tengo que dejar que mis hijos jueguen con determinados juegos de videoconsola, de PlayStation, ¿no? Que una cosa sería el jugar en sí, digo, tampoco vamos a pasarnos ni a promover esa agresividad, pero muchas veces se queda en eso, en que es un juego. Pudo domeñar a través de ese juego. El problema está cuando lo hace fuera, que no sería un aprendizaje, sino que sería un poder dejarlo en ese lugar, ¿no? Me parecía que era lo mismo que hacía este alumno, ¿no? Que mientras que podía estar escribiendo sobre estas cosas violentas que le podía parecer al profesorado, pero lo estaba haciendo en el lugar adecuado, ¿no? Lo estaba elaborando. El problema está en cuando no hay esa elaboración, ¿no?, que se pasaría a la vida real. ¿Es eso lo que más o menos lo que nos indicabas? Exactamente, claro. La agresividad es constitutiva. No se puede acabar con la agresividad. La cuestión es qué destino le damos. Por ejemplo, esto que dices de los juegos de rol, ¿no? Hay un afán con que se piensa que los juegos agresivos promueven agresividad, y no, la agresividad es constitutiva y los juegos permiten una manera de canalizar, una manera social de dar satisfacción a esa pulsión. Pues yo creo que esto que nos acabas de decir es muy nuevo y que nuestros oyentes pueden escucharlo y pueden asustarse menos, porque muchas veces los adultos estamos totalmente asustados, ¿no?, en cuanto vemos a los hijos, a los niños encaminarse a esos videojuegos, y de esa forma yo creo que la audiencia se va a tranquilizar de Radio 21 y va a poder tener más amor que el que tenía hasta ahora. Y oye, una última pregunta que se nos acaba el tiempo. Te saco un poco de tema, pero en la Feria del Libro, si van nuestros oyentes, ¿algún tema, algún libro que les pueda recomendar? Bueno, pues hay varios. Ya que hablamos de, por ejemplo, ya que hablamos de las cuestiones, todo el mundo conoce el mito de Frankenstein. Sí. Sin embargo, en conversaciones que he tenido parece que poca gente ha leído el libro, y es un libro
muy recomendable, que precisamente habla de cómo Frankenstein no puede esa renuncia y por eso no entra en la civilización. Entonces, bueno, ese sería un libro que recomendaría. Pues recomendamos Frankenstein para todos nuestros oyentes y cómo no pudo entrar, ¿no?, en la civilización. Sí, además me parece que está muy relacionado con lo que hemos hablado anteriormente. De acuerdo, Ángela Gallego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues nos escuchamos en otros programas. Muy bien, Sergio, un saludo. Hasta luego. Un beso a todos.